Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Y hoy creo en mi corazón que Dios ha dispuesto y ha preparado una palabra para ti, que anime, que inspire, que motive tu vida, tu corazón, y que podamos ser consolidados en nuestra vida como creyentes. Si hay algo que Dios le interesa en medio de estos tiempos, no es solo que podamos compartamentar nuestra vida en diferentes secciones para que juntos podamos traer el gozo, la alegría, sino que Dios en su infinita gracia quiere abundar en tu vida, ser exclusivo en tu vida, ser santo en tu vida, para que tú puedas disfrutar una vida plena y abundante. De pronto pensamos o imaginamos que el compartimentar nuestra vida y suplir necesidades específicas en cada área de nuestra vida con diferentes cosas puede llevarnos a la plenitud de vida. Pero lo único que realmente puede llevarnos a una vida plena no es la satisfacción por separado de cada departamento de nuestra vida o cada área específica, sino que podamos llenarlo del único que puede satisfacer cada área de nuestra vida, que es nuestro Señor Jesucristo. La Escritura dice que en su presencia y solo en su presencia, Salmo 16, encontraremos plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Y en esa realidad es que nosotros queremos ser edificados cada día. Por eso te invito para que en esta tarde podamos dedicar nuestro corazón, nuestro espíritu, escuches esta palabra. Creo en mi corazón, insisto, que Dios lo ha dispuesto para ti. Y seguimos con nuestra serie Caminando en Seco. Para aquellos que se están, nuevamente, seguimos con nuestra serie Caminando en Seco. Amén. Los que han seguido la serie saben que la intención es poder llegar a ese punto donde en la experiencia de Moisés, muchos conocemos a Moisés, los que hemos estado en la iglesia desde siempre, sabemos que Moisés fue un instrumento de Dios para traer libertad al pueblo de Israel cuando estaba bajo la esclavitud de Egipto. Sabemos que Moisés fue de alguna manera el príncipe de Egipto, uno de los príncipes de Egipto en algún momento, siendo criado de alguna forma por la hija del faraón. Pero de Moisés salió la oportunidad, el medio, el instrumento para poder traer bendición a la vida y al corazón del pueblo de Israel. Y en la experiencia de Moisés nos encontramos con un Moisés que llegó frente al Mar Rojo. Muchos hemos escuchado la historia del Mar Rojo y hemos de alguna manera llegado al entendimiento de que Moisés, en una forma extraordinaria, logró tener la experiencia de ver cómo el mar se abría. Y no solo eso, pero la Escritura, particularmente viéndolo en Éxodo capítulo 3, nos enseña que cuando ellos entraron y la tierra estaba seca. Por eso la serie se llama Caminando en Seco. Pero para llegar a ese punto, Moisés tuvo que atravesar por situaciones distintas que los llevaron a consolidar en su vida una fe sobrenatural. Una fe plena, llena de convicción y de seguridad de que Dios podía hacer lo que fuera necesario para traer libertad al corazón y a la vida física del pueblo de Israel. Y en las últimas semanas hemos estado viendo áreas específicas desde el momento en que Moisés estuvo frente a la zarza ardiendo, ese lugar particular donde Dios se encontró con él en una forma sobrenatural, porque la Escritura nos dice, Éxodo capítulo 3, que cuando Moisés vio que la zarza ardía a la distancia, se llenó de asombro, se acercó y de la zarza salió una voz que era la voz de Dios revelándose a la vida de Moisés. Ya desde ahí Moisés empezaba a tener experiencias sobrenaturales con Dios. Y eso fue parte de un proceso para llevar a Moisés a la segunda parte, que fue particularmente que él entendiera que donde quiera que la presencia de Dios estaba, era un lugar exclusivo donde él moraba y donde debíamos de rendirle honor y pudiéramos tener conciencia de la realidad y de la majestad de Dios. Y luego llegamos al punto particular donde Moisés fue enviado por Dios. Y este último sermón lo hemos titulado desde la semana pasada. Hoy estamos en la parte 2 de lo que hemos titulado Bajo Protesta. Y hablábamos particularmente que cuando estamos frente a un desafío de Dios para nuestra vida, no es común que nosotros entremos a los desafíos que Dios pone delante de nosotros tan sencillo.
regularmente no decimos, sí Señor, envíame y allá voy. No, como Moisés, muchos de nosotros a veces ponemos delante de Dios una protesta, pero Señor si esto, pero Señor si aquello, porque no estamos tan convencidos en nuestra propia vida humana de que podemos llegar y alcanzar esa realidad de Dios. Y la semana pasada hablábamos que uno de los principios, una de las cuestiones iniciales en la experiencia de Moisés fue particularmente que Moisés no estaba tan convencido de quién era él mismo delante de Dios. Al punto que él dijo, si me preguntan en qué condición yo vengo delante de ti, si usted recuerda la semana pasada, en el capítulo 3, en el verso 11, dice, Moisés protestó y dijo, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Moisés tenía serios conflictos en su personalidad, en su capacidad, en su habilidad para poder dar cumplimiento a un principio sobrenatural de Dios para traer libertad al pueblo. Moisés quizá entendía lo que había vivido en los últimos momentos, que era el cuidar de las ovejas, el estar sujeto a un horario de día a noche, desde que raya el alba hasta que se mete el sol. Y había olvidado que en su momento Dios había estado capacitando su vida para poder llegar a ese momento. Pero Dios se encargó de traer un recordatorio específico y le recordó a Moisés que la obra que él había sido llamada a hacer no dependía exclusivamente de su habilidad humana para lograrlo, sino en la capacidad de Dios de obrar a través de su vida. Y no le voy a dar toda la historia porque eso fue la semana pasada, y si usted quiere ver qué sucedió la semana pasada, vaya por favor allá a YouTube, se va a encontrar el sermón de la semana pasada, los canales de Templo El Salvador. O lo encuentre en Spotify también, si lo quiere ir escuchando en su carro, para que se ponga al corriente con la serie Caminando en Seco. Pero hoy particularmente, la segunda cosa que el Señor expuso frente a Moisés, después de que Moisés entendió en qué fuerza y en qué condición y quién era él delante del Señor para dar un paso hacia adelante, el Señor se reveló a sí mismo en su capacidad de lograrlo, porque la segunda protesta de Moisés frente a Dios fue, y dice el verso 13 del capítulo 3, pero Moisés volvió a protestar, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Dios le contestó a Moisés, verso 14, yo soy el que soy. Dile a este pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado. Había características específicas de parte del Señor y Moisés tenía que llegar a la conclusión en su experiencia con Dios de las cosas que Dios podía hacer o manifestar. Algunos en nuestro proceso con Dios no damos un paso más adelante porque no hemos llegado a ese punto de poder probar lo que Dios está poniendo delante de nosotros. Si bien Moisés había estado teniendo experiencias previas y sabía que Dios era capaz de lo sobrenatural, él tenía que llegar a un entendimiento y a un conocimiento de la obra de Dios, no esporádica, no por azares del destino, sino constante en su vida. Muchas cosas en nuestra vida no se hacen tranquilas y de plena convicción, a menos que sea una experiencia continua en nosotros. Y que nosotros estemos totalmente convencidos de que eso puede suceder, porque en la práctica, en el ejercicio constante de una experiencia, llegamos a la conclusión que eso se puede. Por ejemplo, si nosotros queremos tener convicción plena en las cosas que Dios hace, nuestro ejercicio de vida tiene que llevarnos a una cercanía tal que cada día podamos reconocer que Dios todo lo puede. Que cuando llegamos frente a un alto o una parte donde tenemos que esperar a ver una luz verde, podamos saber que no hay imposibles para Dios y que esa brecha, ese camino, esa circunstancia, Dios la puede resolver. Ahora, algunos se preguntarán, hermano, ¿cómo es que puedo yo estar en ese ejercicio constante?
Bueno, es tan fácil como ver las pruebas que empiezas a vivir alrededor tuyo. Y algunos dicen, ¿hasta cuándo se va a acabar esta prueba? ¿Hasta cuándo tendré que seguir viviendo esta experiencia? Bueno, eso va a suceder hasta el momento que tú reconozcas, aprendas y conozcas que Dios puede obrar en medio de ella. Y Dios va a seguir intentándolo. Y Dios va a seguir intentándolo. Porque Él quiere llevarte a la conclusión, al entendimiento de que reconozcas quién es Él y la capacidad que Él tiene para obrar en medio de ello. Moisés preguntaba, Señor, si me dicen quién es el nombre de ese Dios, ¿qué les voy a decir? Moisés no alcanzaba a definir cómo podía presentar la obra, la capacidad, el amor, la fuerza de Dios frente al pueblo, porque aún no había tenido la experiencia de una manifestación sobrenatural de Él hacia los demás. Dios se le había revelado a él, pero aún Moisés no había tenido la experiencia de ser ese instrumento de Dios hacia los demás. Y él quería saber en qué condiciones eso iba a ser particularmente. Y el Señor le dijo a Moisés, cuando te pregunten, diles que yo soy el que soy. ¿Qué significa? Lo que Dios quería traer al corazón del pueblo y a la vida misma de Moisés es que pudieran reconocer que Dios era la respuesta oportuna en cualquier circunstancia. Que si estaban tristes tuvieran la capacidad de entender que Dios podía añadir felicidad. Que si estaban en una condición desafiante donde problemas tenían que resolverse, como eran los de Moisés al traer a Israel fuera de Egipto, él tenía que tener la seguridad de que no importara cuál fuera la situación que Dios tuviera que resolver, Dios la iba a resolver, porque él era suficiente en todo. Porque el conocer, el entender, el confiar, en crecer en la fe con Dios es lo único que trae la respuesta. Que si estás triste, Dios te hace feliz. Que si te falta provisión, Dios trae provisión. Que si te falta un momento donde seas rodeado por alguien que conozca o empatice con tu necesidad, Dios es capaz de hacerlo con su presencia o enviando a sus ángeles alrededor tuyo para proveer todo lo necesario. Porque Él es suficiente. ¡Aleluya! Vamos, si se lo vas a dar al Señor, dáselo fuerte. Y Moisés tenía que llegar a ese entendimiento. ¿Cómo poder confiar en Dios en medio de una circunstancia? Si en nuestro ejercicio lo que queremos hacer es librar la circunstancia y no crecer en nuestra experiencia con Dios. Cuando Moisés llegara frente al Mar Rojo, él no iba a tener opción. Si corría hacia atrás, estaba el ejército egipcio esperándolo para aniquilar al pueblo. Lo único que le quedaba delante era el Mar Rojo. Y si se metían en forma natural, se iban a ahogar. Él tenía que crecer en la confianza de que Dios iba a hacer algo sobrenatural y extraordinario. Si hay algo que en este tiempo nosotros tenemos que avivar en nuestra vida, es justamente ese sentido de convicción. ¿Cuántos creemos que Dios puede hacer algo sobrenatural en medio de la necesidad que tú estás viviendo? No es sencillo, porque cuando nosotros hacemos un repaso de las circunstancias que vivimos, llegamos a la conclusión de que estamos limitados, que nuestras alternativas son pocas. Pero si empezamos a confiar en Dios, yo he aprendido a decirle al Señor, yo no sé cómo le vas a hacer, o qué vas a hacer, o en qué forma lo vas a resolver, pero yo sí sé que tú puedes. Y que no importa lo grande o la situación tan apremiante, tú tienes el poder para resolverlo. Pero si no llegamos a ese punto, si Moisés no hubiera crecido en esa realidad, si Moisés no hubiera recibido la identidad de Dios en la forma en que Dios lo presentó, quizá frente al Mar Rojo él se hubiera intimidado, hubiera doblado las manos y hubiera dicho, Señor, no puedo. Y se hubiera entregado quizá al enemigo. Muchos de nosotros, quizá en cantidad de situaciones, hemos llegado a ese punto donde estamos tan ahogados en las situaciones que lo único que tenemos humanamente hablando es entregarnos a las circunstancias. Y eso en nuestro corazón a veces duele y a veces pega, porque pensamos que
tenemos que ceder y tenemos que rendirnos. Pero Dios quiere que en medio de eso tú lo aprendas a conocer. Yo he platicado esto en otras ocasiones, pero hoy quiero quizá comentarlo para algunos que no lo han escuchado. Y yo recuerdo una ocasión en la bahía de Baja California, hicimos un viaje exploratorio de la universidad y llegamos a una área ahí justamente que le llaman la Bahía de la Concepción. Y recuerdo que llegamos todos con el furor de la juventud, y a unas cuantas, quizá unos 200 metros, 300 metros, estaba un islote de donde estábamos acampando, porque estuvimos acampando allí en esa zona. Y cuando vimos el islote, todos mis compañeros y yo dijimos, vamos a nadar y vamos a llegar al islote y vamos a explorar el islote que está por allá, que lo veíamos muy, muy cerca. Y 2, 3 de mis compañeros brincaron, empezaron a nadar. Y recuerdo que una de las chicas había sido o fue atleta, y una de sus disciplinas era justamente la natación. Ella nadó, y en cosa de unos, yo no sé, 5 o 6 minutos ella ya estaba del otro lado. Y yo dije, si ella puede, yo puedo. Y así nos lanzamos todo. Ya iba a la mitad y sentía que las aguas ahí de lo que era el Golfo de Baja California me estaban llevando. Yo nadaba, me cansé totalmente. Yo todavía veía el islote a una distancia considerable. Dije, se me hace que no la voy a hacer, no la voy a llegar. Ya me había cansado, ya me había volteado para arriba, ya nadaba de perrito, ya usaba lo que fuera para tratar de llegar. Pero llegó un punto que yo estaba sumamente cansado. Y yo dije, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dije, ya no llego, ya no puedo. Y además iba cargando mis chanclas, porque según yo iba a llegar y me las iba a poner y iba a explorar allá. Como hombre, aventé las mugres chanclas. Llegué sin chanclas al otro lado. Y yo dije, Señor, ya no puedo. Yo veía muy lejos la isla y yo le gritaba a mis compañeros, ya no aguanto. Dije, ya no aguanto. Y yo veía que todos nomás se me quedaban viendo. Yo no sé si pensaban que estaba jugando o qué, pero nadie vino. Y dije, Señor, hasta aquí. Y me solté totalmente. Me solté. Y cuando yo me solté, dije, bueno, a ver hasta dónde llego, ¿no? Y para sorpresa mía, al soltarme, yo creo que fue, yo pisé en seco, no en seco, pero pisé abajo, estaba ya yo creo que la parte del islote que abarcaba hasta ahí, y por aquí alcancé a librar la nariz para respirar. Pero me solté totalmente. Pensé que esos eran mis últimos días, y yo le digo a mi esposa, y le compartí a mis compañeros o momentos después, dije, yo lo que creo es que Dios me arrimó la isla. Dije, porque la isla no estaba nada cerca. Yo estaba sumamente cansado, ya no tenía opciones, no tenía alternativas. Nadie se acercó a ayudarme. Y lo único que quedaba era darme por vencido. Y lo hice. Pero al momento de darme por vencido, yo toqué ahí abajo la tierra. Y ustedes imaginarán el gozo que yo sentí cuando mis pies tocaron esa parte de la isla. Y de ahí ya me empecé a aventar, a arrastrar, hasta que logré salir del otro lado. Pero fue un momento desesperante de la vida, que si eso no hubiera, yo de verdad creo, Dios arrimó la isla. Y hasta el día de hoy lo confieso de esa manera. Y eso me ayudó a sacar adelante y a estar aquí presente. De lo contrario, ni aquí estuviera presente. Estuviera ya cantando con los ángeles en gloria. Pero Dios nos lleva en medio de las circunstancias hasta ese momento, para que podamos confiar y reconocer que Dios puede actuar en lo sobrenatural. A veces tenemos que soltarnos, esa es una realidad. Moisés tenía que llegar al punto donde tenía que soltarse y confiar en la realidad de Dios, no en la forma natural, en la percepción natural del hombre, sino en la forma extraordinaria de Dios. Por eso el Señor le contestaba a Moisés, diles que yo soy, no que tú eres solamente un enviado,
pero diles que soy yo actuando a través de ti. Y que en ese momento el pueblo, el faraón, todos los que estuvieran frente a él pudieran reconocer que Dios no era un Dios de lo ordinario, sino un Dios de lo extraordinario. Que la intención de Dios no era solo rescatar al pueblo, pero mostrarse en su realidad a todos los que le rodeaban. Si hay algo que Dios quiere hacer en medio de tus necesidades, no es solo resolver tu necesidad, pero mostrarle al mundo que Él es todo lo que necesitan. Y Él es tu vida para arrimarte a la isla, y para que cuando te sientas desesperado y que pienses que ya no hay más y nadie viene a tu auxilio, Dios actúa en lo sobrenatural para que tú sigas avanzando y perseverando en la gracia del Señor. En las épocas distintas del pueblo de Israel, Dios se presentaba en formas muy particulares. Porque yo soy el que soy, se revelaba en unas necesidades muy particulares. Por eso nosotros nos encontramos en la experiencia de la Escritura, la forma en que Dios revela su carácter y la diferente relación que Él tiene con su pueblo y con la gente que le busca, mediante las necesidades que ellos tienen. Y justo los distintos nombres de Dios revelan la capacidad de Dios de manifestarse en esos momentos particulares. Por eso, si nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar por allí nombres de Dios específicamente, y quiero repasar algunos de ellos. Particularmente el Señor se presenta como Elohim el Elá, que es Dios el fuerte. Jehová se presenta como Yahweh, se presenta como Jehová o Yahweh, que es Señor o Dios. Como Adonai, Señor o amo. Como Elión, Dios altísimo. Como el Roy, Dios que me ve. Como el Shaddai, Dios todopoderoso, el todo suficiente. Como Olam, Dios eterno. Como Jehová Jireh, el Señor que provee. Como Jehová Nisi, Señor es mi estandarte. Como Jehová Kadesh, el Señor que santifica. Como Jehová Tzikenu, el Señor de nuestra justicia. Como Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Como Jehová Ra, el Señor es mi pastor. Como Jehová Molá, el Señor es mi recompensa. Como Jehová Sama, el Señor está presente. Como Jehová Naque, el Señor que golpea. Como Jehová Rafa, el Señor que sana. Como Jehová Elohim Israel, el Señor de Israel. Como Kadosh Israel, el Santo de Israel. Porque yo soy es todo esto y más. Pero necesitamos dar ese paso hacia adelante en nuestra experiencia con Él, para que Dios pueda revelarse en esa forma particular. ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿A dónde el Señor te está enviando? La semana pasada decíamos que Dios lo enviaba a Faraón, y para Moisés Faraón representaba un tabú, un detente, un no puedo superarlo. Y cada vez que Moisés escuchaba el nombre de Faraón, él temblaba. Pero Moisés le decía: camina, muévete hacia Faraón. Y en esa experiencia Moisés iba a encontrar la revelación de Dios en cualquiera que fuera la situación. Y no solo sucedió en el tiempo de Moisés, mi hermano. Hoy estamos viviendo un periodo de gracia, donde a través de la experiencia de Jesucristo nosotros podemos vivir esa realidad. Dios sigue obrando. Y déjame decirte que la gracia en este tiempo nos da la oportunidad de vivir lo que en su tiempo Moisés, exclusivamente Moisés, porque eso no era para todos. En el tiempo del Antiguo Testamento, lo que vivió Moisés solo le sucedió a Moisés y a algunos otros a los que Dios quería revelarse. Pero en el tiempo de la gracia, que es en el momento que Jesús murió y resucitó y nos dio esperanza de vida a todo el que creyera, Dios se revela en esta forma a través de su Espíritu Santo.
Por la sangre de Jesucristo somos sanados. Por nuestra confianza en la muerte y resurrección de Jesucristo encontramos salvación. Por nuestra confianza en el poder del Omnipotente vemos la obra de Dios a través de su Espíritu resolviendo nuestros problemas más apremiantes. Porque en esta época de la gracia Dios nos permite tan solo doblar nuestras rodillas, encomendarnos delante del Señor, confiar en Él para ver cómo Él hace. Pero avancemos hacia esa realidad. No nos intimidemos. Más adelante el Señor tendrá un mar que abrir para ti. Pero si no aprovechamos este momento donde Dios quiere revelarse y mostrarnos su poder extraordinario, cuando estemos frente al mar, no sabremos qué hacer. Hoy Dios nos está dando esa oportunidad para que cuando lleguemos frente al mar podamos dar los pasos decisivos, sabiendo que Jehová Elohim, que Jehová Rafa, que Jehová Naque, que Jehová Sama, que Jehová Ra, que Jehová Sabot, que Jehová Kadesh, que Jehová Nisi, que Jehová Jireh, que Jehová Olam, que Shaddai, que Roy, que Elión, que Adonai es capaz de abrir cualquier mar a su nombre. Aleluya. Y en el tiempo de Jesucristo, en el que tú y yo vivimos ahora en gracia, lo podremos asimilar de tal forma que podamos contemplar las maravillas de Jesucristo. En algún momento escuché a alguien que decía lo que Jesús representaba para muchos según sus áreas particulares de habilidad, de trabajo o de experiencia. Y este predicador decía que Jesús para los ciegos era la luz, que Jesús para los hambrientos era el pan, que Jesús para los sedientos era la fuente, que Jesús para los enfermos era la cura, que Jesús para los cansados era el reposo, que Jesús para los temerosos era el valor, que Jesús incluso para los que mentían era la verdad, que Jesús para los tristes era la alegría, que Jesús para los aislados era el compañero, que para los pobres era el tesoro, que para los acusados era el abogado, que para los prisioneros era la libertad, que para el abogado era el juez, que para el juez era la justicia, que para el visitante era la puerta, que para el viajero era el camino, la verdad, la vida, que para el constructor era la piedra del ángulo, que para el agricultor era el árbol que da fruto, para el jardinero era la rosa de Sarón, para el florista era el lirio de los valles, para el lector era la palabra viva, para el sabio la sabiduría, para los desesperados la esperanza, para el pecador el perdón y para los perdidos la salvación. Eso es Jehová en tu vida, eso es Jesucristo en tu corazón. Si te preguntan quién es, cómo se llama, Jehová, el Señor Jesucristo es el pan de vida, el camino, la verdad y la vida. Es el tesoro escondido, es la perla de gran precio, es el todo de mi vida. A su nombre. Porque en todo eso se manifiesta la gloria de Dios. ¿Para ti quién es? Si llegaras al punto de, como Moisés, protestar el envío de Dios y decir: Señor, si me preguntan, responde por tu experiencia. Responde por tu experiencia. Que nada te quite la oportunidad de tener tal experiencia con Dios, que cuando el mundo te cuestione, que cuando la sociedad te cuestione, ¿por qué sigues a Jesucristo? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué estás convencido de ese Dios que habita en la eternidad? Tú no trates de buscar la respuesta de nadie más, sino que en tu propia experiencia tú puedas responder. Porque si el Señor te sanó, tú dices:
Porque Jesús es mi sanador. Porque si el Señor te encontró en lo más perdido de tu vida, puedes decir: porque Él es el que extendió su mano y me sacó del lodo cenagoso de mi vida. Porque si Jesús te encontró en un momento de injusticias, tú podrás levantar la voz y al ser cuestionado quién es Jesús, tú le vas a decir: Él es mi abogado, Él es el que pelea por mí, Él es el que se pone como mediador entre Dios y mí para darme acceso libre al trono de la gracia y yo tener vida y vida abundante. ¡Aleluya! Pero busca que tu experiencia cada día sea mayor. Moisés tuvo que ser confrontado. Moisés protestó y no hay problema con que protestes. Tú le puedes decir: Señor, no entiendo, ¿qué pasa? ¿Cómo respondo? Pero no des pasos hacia atrás para ver si de la nada la respuesta cae. Da un paso hacia adelante para que puedas probar la fuerza, el carácter, la potencia del Dios que te ha llamado. A su nombre. Es el desafío de este tiempo y es la oportunidad que tenemos de probar a Dios. El mundo avanza, la sociedad avanza con cosas que nos quieren destruir, con cosas que quieren distanciarnos de esta realidad. Pero si en algo buscas ser fortalecido, procura que sea en la verdad de Dios. Porque cuando tú crezcas en esta verdad, no solo vas a comprobar que Dios es real, pero el mundo viendo tu vida, la sociedad viendo tu capacidad de convicción y de fe, también va a tener la oportunidad de ver que tú sirves al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Para Moisés lo que venía adelante no es solo decirle al faraón: el que me envió, el Señor, por eso estoy aquí. No, lo que venía para Moisés era mostrarle al mundo que la grandeza, el poder, la majestad estaba apenas por revelarse, aún ante los crédulos como los incrédulos, y que cosas sobrenaturales iban a suceder. ¿Qué va a hacer Dios con tu vida? Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que lo que va a ser extraordinario. Yo no sé cómo Dios va a consolidar tu fe, pero lo que sí sé es que si tú avanzas hacia una experiencia más profunda en tu realidad con Dios, tu vida va a ser una vida de asombro, una vida de asombro en la forma tan maravillosa que Dios puede actuar. Para que cuando estés frente al mar rojo y necesites que ese mar se parta, tú tengas la fe, la convicción, la solidez para seguir avanzando frente a ese gigante que es el mar rojo. Yo quiero invitarte en esta tarde para que tú delante del Señor puedas dar ese paso. Yo no sé en qué condición llegó cada quien, solo Dios y tú lo sabes. Pero de lo que sí estoy convencido es que cada uno tenemos que librar esta forma de consolidar nuestra fe al respecto de Dios y de lo que Él hace. También estoy convencido de que muchos somos desafiados para responder por la fe que profesamos y el porqué de ella. Y esta tarde yo quiero orar por ti y pedir a Dios que Él te dé la oportunidad de seguir avanzando en esa realidad. Y así como Dios en su momento se revelaba al pueblo en las distintas situaciones y lo que fue dándole su nombre en representación por lo que Dios hacía, así Dios te dé a ti la oportunidad de ver su revelación en medio de las circunstancias que tú estás viviendo. Si tú llegaste desahuciado, si tú llegaste con problemas extremos, si tú llegaste incierto sobre lo que la vida, la religión, la sociedad es,
Yo te quiero invitar para que esta tarde tú le des la oportunidad a Dios. Si hay un área específica donde tú necesitas que Dios se revele, este es el momento que Dios te está dando para que tú puedas venir frente a Él y le puedas decir: Señor, esta es mi situación, estoy en esta circunstancia, necesito que te reveles a mi vida. Y si tú vienes decidido y convencido de que Dios puede, dice la Escritura que nuestra fe es suficiente. Y si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Quieres hacerlo? ¿Por qué no te pones de pie conmigo?